La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Estableciendo presencia central. Movimiento sólido y preciso que mantiene la iniciativa y el control blanco. Opción de fianqueto. Preparando el desafío central. Respuesta sólida y precisa que mantiene el equilibrio. Desarrollando el caballo. Reforzando el centro y preparándose para la actividad en el flanco de rey. Sólido y preciso. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Reposicionando la dama. Un movimiento sólido y preciso que consolida la ventaja y prepara el desarrollo. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D2 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F2 con jaque.
capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla F2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Jugando. Preparando expansión en el flanco de dama. Movimiento sólido y preciso que mantiene la ventaja clara. Desarrollando el caballo y añadiendo defensores. Movimiento sólido y preciso que mantiene la ventaja blanca. La jugada el peón a la casilla D5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4. Capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Capturando el peón. Respuesta sólida y precisa que mantiene el equilibrio posicional actual. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E8 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4. Debilitando la estructura defensiva rival. Desarrollando el alfil. Movimiento sólido y preciso que apoya el centro y mejora la coordinación. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E5, capturando material clave.
dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Colocando la torre en la columna abierta. Movimiento sólido y preciso que aumenta la presión. Avanzando el peón central. Movimiento sólido y preciso que refuerza el centro y prepara contrajuego. Enrocando en el flanco de rey. Movimiento sólido y preciso que completa el desarrollo y une las torres. La jugada el caballo de la columna E captura en la casilla de 5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E8, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Cambiando damas. Movimiento sólido y preciso en una posición difícil, buscando simplificación. Recapturando la dama. Movimiento sólido y preciso que preserva la abrumadora ventaja blanca. Recapturando el caballo. Movimiento sólido y preciso que mantiene el desequilibrio material actual. Desarrollando el alfil. Movimiento sólido y preciso que mejora la actividad y mantiene la ventaja. Desarrollando el alfil. Movimiento sólido y preciso que añade un defensor en una situación complicada. Capturando alfil por torre. Captura sólida y precisa que aumenta la superioridad material blanca. Recapturando con la torre. Movimiento sólido y preciso que continúa la simplificación. Activando la torre. Movimiento sólido y preciso que incrementa la presión en las columnas abiertas. Centralizando la torre. Movimiento sólido y preciso que defiende y prepara contrajuego. Reposicionando el caballo. Movimiento sólido y preciso que mejora la ubicación y el control. Desarrollando el alfil. Movimiento sólido y preciso que contribuye a la defensa y actividad. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a la torre a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el caballo captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional, centralizando la torre, movimiento sólido y preciso que aumenta la actividad e influencia de la pieza. Desarrollando el caballo, movimiento sólido y preciso que mejora la ubicación y restringe al oponente. Desarrollando el alfil, movimiento sólido y preciso que refuerza el control y prepara cambios. Reposicionando el alfil, movimiento sólido y preciso que mejora el alcance y la actividad de la pieza. Capturando un peón, movimiento sólido y preciso que gana material y mejora la estructura de peones. Capturando el peón, movimiento sólido y preciso que mantiene la ventaja y la presión blanca. Centralizando la torre, movimiento sólido y preciso que incrementa la actividad de la torre. Colocando el caballo en una casilla fuerte, movimiento sólido y preciso que domina casillas clave. La jugada el caballo a la casilla C3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Cambiando caballos, movimiento sólido y preciso que capitaliza el error y simplifica. Recapturando el caballo, movimiento sólido y preciso en una posición perdida, simplificando el material. Dando jaque con el caballo, movimiento sólido y preciso que fuerza el movimiento del rey negro. Movimiento del rey, movimiento sólido y preciso que consolida la posición del monarca. Capturando la torre. Movimiento sólido y preciso que incrementa aún más la ventaja material blanca. Capturando un peón. Movimiento sólido y preciso que gana material y mejora la estructura. Activando la torre. Movimiento sólido y preciso que asegura la pieza y prepara el final. Capturando un peón. Movimiento sólido y preciso que gana material y desarrolla piezas. Capturando la torre, movimiento sólido y preciso que convierte la ventaja material. Cambiando alfil por caballo, movimiento sólido y preciso que simplifica y reduce el potencial de ataque. Capturando el peón, movimiento sólido y preciso que impulsa la ventaja material blanca. Avanzando el peón lateral. Movimiento sólido y preciso que crea espacio y contrajuego potencial.
Capturando el peón. Movimiento sólido y preciso que solidifica aún más la posición dominante blanca. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que mejora el alcance y las capacidades defensivas. Maniobrando el rey. Movimiento sólido y preciso que centraliza el monarca para el final. La jugada el peón a la casilla H4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Centralizando el rey. Movimiento sólido y preciso que refuerza aún más la ventaja dominante blanca. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que activa la pieza y mejora su alcance. Movimiento de la torre. Movimiento sólido y preciso que incrementa la actividad y centraliza la presión. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que mantiene buena ubicación y actividad. Centralizando el rey. Movimiento sólido y preciso que mejora la seguridad y actividad del monarca. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que activa la pieza y mantiene su influencia. Movimiento de la torre. Movimiento sólido y preciso que mejora la movilidad y controla casillas clave. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que activa la pieza y genera amenazas. Movimiento de la torre. Movimiento sólido y preciso que aumenta la presión y restringe opciones. Reposicionando el alfil. Movimiento sólido y preciso que activa la pieza y mantiene su potencial. Movimiento de la torre. Movimiento sólido y preciso que aumenta la presión y controla la columna central.